Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas Bienvenidos. noches, licenciado. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. No mucho. Vamos a tener una actividad hoy en el chat. A ver, pues, contestemos allí el asunto. Lo que quiero que todos sepan hoy de mí. ¿Lo Vamos al chat. contestamos en el chat o En el hablando? chat, por favor. Ah, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es cualquier cosa. Lo que usted quiere que sepan hoy de usted. Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luisa. Bienvenida a clases. Hay una actividad en el chat. Me hace favor de contestarla. Yo no lo Ok. puedo ver porque no me aparece, como entré un poquito tarde. Lo que quiero que todos sepan hoy de mí. ¿De Nadie usted? ha contestado. No, de usted. Cada uno va a contestar. Como digo, lo que quieran que sepa de mí, yo bueno. Eso lo ponemos en el chat, licenciado. Sí. Ya escribió Astrid Monzón, que me gusta mucho analizar cualquier suceso propio o ajeno. Luz dice que me gusta mucho reunirme con amigos y compartir. Mónica, me gusta mi trabajo y me esfuerzo mucho por ser mejor cada día. Mónica López, muy bien. Lizzy Barrera, que soy una persona muy metódica para trabajar y me gusta siempre dar lo mejor de mí. Marisa Méndez, que el yoga y la psicología son mi pasión y quiero poder incorporar ambas. Marinés Menéndez, me encanta poder ayudar a las demás personas, disfruto trabajar con mi creatividad, me gusta socializar y amo mi trabajo y lo que hago. Melanie Pérez, que me gusta mucho escribir aunque casi no lo practique. Kelly Monterroso, quisiera convertirme en intérprete de lenguaje de señas. Muy bien, Luisa Chang, me gusta conocer y experimentar nuevas cosas. Bien, ¿quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién no ha escrito allí? Duma, que el decidir tener un nuevo perrito vino a mejorar mi vida. Oh, ahí no lo enseña.
Cristina, me gusta aprender nuevas cosas día al día, aunque sea lo más pequeño. Muy bien. Alejandra Aguirre, me encanta aprender de cualquier cosa, conocer personas y socializar. Amo los idiomas. Ok. A ver, ¿quién nos falta? ¿Quién no ha escrito? Disculpe, licenciado, no tenía muy buena conexión, pero hasta ahorita logré entrar. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo ahí en el chat. Fíjese en el chat lo que están escribiendo es lo que quiero que sepan de mí. Natalia Figueroa, soy más creativa y espontánea que organizada y metódica. Bueno, Natalia. A ver, ¿quién nos falta? Gisela Cinto, que me gusta practicar natación, hacer manualidades y escuchar a las personas. Ah, muy bien. Julio, actualmente me han gustado saber mucho sobre películas y música antigua. Ah, qué interesante, Julio. Emily Flores, me gusta mucho la música coreana y espero aprender el idioma el año que viene. En realidad, la cultura asiática me gusta mucho, dice Emily Flores. Muy bien, Emily. A ver, ¿alguien más? ¿Será que ya estamos, todos los que estamos hoy en la sala, ya estudiaron? Bueno, creo que no están todos en la clase. Stephanie Gómez, me gusta mucho la música clásica, pero aún así prefiero tocarla, ya que practica cello. Ah, qué excelente, Stephanie. Más practicarla que escucharla. Y Sara Vidal dice que me gusta realizar cosas que me ponen a prueba. También ayudar a otros y ver películas. Wendy Godínez, me gusta ver series, compartir con mi familia y conocer nuevos lugares de Guatemala. Muy bien. Muy bien, Wendy. Ok. Lick, si ya pusimos algo, podemos poner otra cosa. Nah, ya solo una para vamos Es que terminando ahí. se me fue el mensaje. Quería Muy poner bien. que hablo 3 idiomas. Ah, él ya lo dijo. Ya lo dijo. Ok. Entonces, para que nos reconozcamos allí un poquito unos a otros, ¿verdad? Que queremos que sepan. Conectémonos, por favor, conecten sus cámaras. Vamos a platicar un momentito antes del tema del día de hoy. Porque me gustaría escuchar de ustedes su Solo, no sé experiencia si me con la escucha. experiencia, con la conferencia de Josefina Lamoglia con el MDR. Me gustaría escuchar su experiencia. A ver, como que, ¿qué les pareció la experiencia y pues la escuela, verdad? Debo aclarar una cosita aquí, porque tuve una plática ahí por escrito, creo que con Astrid. El tema es que ahora no tenemos que aprender la técnica, ¿verdad? Ninguna técnica en esta clase, sino que en esta clase es un poco conocer las teorías, conocer la historia, para eso es esta clase, nada más para conocerla, no es para adentrarnos a la profundidad. Para las profundidades de las técnicas tienen unas clases más adelante, pero ahora solo es pasarlo así como a conocer, ¿verdad? Empezamos escuchando y le damos la palabra a doña Alejandra. ¿Qué dice doña Alejandra? Nunca falta mi palabra. Pues a mí me encantó, yo quedé fascinada con el desenvolvimiento de ella como profesional, ¿verdad? La facilidad de transmitir la información basado en su experiencia,
pero especialmente el modelo de terapia, cómo lo implementa, ¿verdad? Así en grandes rasgos. Puedo resaltar, hice mis anotaciones, ¿verdad? Un montón de cosas que a mí me encantaron de la terapia. Yo siento que el poder sanar traumas de esa manera tiene mucho sentido. Honestamente, yo no le hubiera, o sea, encontrado un sentido sin haberlo presentado en esta clase. Y realmente tiene sentido, o sea, neurológicamente hablando y psicológicamente hablando, tienen demasiado sentido juntar las cosas, ¿verdad? Por la bilateralidad. Y pues a mí me encantó. A mí me encantó ella, cómo explicó y el modelo de terapia. Me disfruté mucho la presentación de ella. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar su experiencia con esta presentación o el tema del MDR? María Inés. Pues a mí me pareció bien interesante también, pero no sé si Astrid tuvo como que la misma inquietud, como que me quedé con la gana de saber cómo era la terapia. No sé si como que uno se queda como en el arranque, pero quisiera saber un poquito más de cómo se trabaja. ¿Cómo se trabaja en sí el modelo? Bueno, Sí, como vimos, el modelo, perdón, sí. puedo tomarme un tiempito y ahondar en eso. Vimos los pasos, ¿verdad? El protocolo, cómo se desconectó. Ah, no, ahí está. El protocolo y las fases que lleva el tratamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos un protocolo. Yo tengo aquí protocolos porque yo lo trabajo todo el tiempo. Entonces, tenemos los protocolos. Tenemos un poco la historia, el tema que te gustaría trabajar hoy. No puedo modelarlo porque esto está registrado, ¿verdad? Y entonces, es más, no se puede enseñar si uno no está registrado y si uno no está en la capacitación. O sea, hay restricciones con este modelo. Y entonces, decidimos que vamos a trabajar. ¿Se recuerdan que les conté del chico que tenía sus puntos, el que se orinaba hasta muy tarde, hasta muy crecido y el papá lo golpeaba? Entonces decidimos, como había muchos traumas con T grande y muchos traumas con T pequeña, decidimos como una lista de traumas que iba a los que les íbamos a aplicar el protocolo. Y empezamos por uno, el sujeto decide con cuál empieza. Y digamos que el primero es, quiero trabajar una vez que me recuerdo que eran las 6 de la mañana, yo amanecí orinado y mi papá llegó a la regadera y me pateó ahí en la regadera. Ese era el tema. La vez que mi papá me pateó en la regadera. Y entonces ya definimos el tema, yo le explico al sujeto cada vez de qué se trata el MDR, qué es lo que va a pasar, que es muy probable que se conecte con experiencias muy difíciles. Le digo, fíjate que esto es muy probable, educo a la persona sobre el modelo, ¿verdad? Le explico todo lo que pueda, le pregunto si tiene dudas. Yo una sesión antes o varias sesiones antes de aplicar el MDR tal cual, les pido que investiguen. Que vean videos, que investiguen y que si tienen dudas que me las pregunten en la siguiente sesión. Yo este modelo no lo aplico en exclusiva. Yo lo aplico cuando ya hemos hecho un proceso, cuando el sujeto ya se ha estabilizado, cuando ya tiene cierto control, ya el motivo de consulta ya no es lo más importante, ya ha logrado balance o se ha estabilizado. Ahí uso yo el modelo. Porque si lo uso de entrada, a mí me parece que no es prudente. Las personas se descompensan mucho. Hay mucha carga emocional. Y si hacemos que se conecten con esto, es terrible, ¿verdad? La reacción porque son traumas. Y entonces le explico y le digo que si, como este modelo es para adentrarnos en el trauma, si en algún momento siente que es muy fuerte
y que le está desgastando mucho, que me haga la señal de parar. Y cuando yo mire la señal de parar, voy a entender que ya no puede, voy a parar, vamos a estabilizar, probamos otra forma, probamos de otra manera, o nos detenemos en la sesión allí. Y pruebo los movimientos, ¿verdad? Ahora hacemos esto, el gran abrazo que se llama aquí, o hacemos el abrazo de la mariposa, que es aquí, o toques en los muslos, ¿verdad? Golpes en los muslos. También hay una aplicación donde pasa el punto en la pantalla de la computadora y lo puede seguir con sus ojos. Definimos una metáfora, hablamos del lugar seguro y protegido, ¿verdad? ¿Cuál es su lugar seguro? Una memoria donde usted recuerde que fue su lugar seguro. Eso podríamos hacer con usted. Buscar y hacemos un trance del lugar seguro y protegido. Lo dejamos ahí, yo lo describo. Todo eso me queda aquí escrito. Luego viene la fase, todo eso que les acabo de explicar es la fase 2 de preparación. Luego entramos a la fase 3 y entonces ya le pregunto, de ese tema que me dijiste, la vez que tu papá te pateó en la regadera, ¿qué imagen tienes de ese tema? Yo sé que es una historia, pero yo quisiera que le tomaras una foto a ese tema, a la imagen, al momento que más describe ese momento. Tómale una foto y dime cuál es la imagen. Y entonces, por ejemplo, me pudo haber dicho, estoy imaginando, pero me pudo haber dicho, estoy yo, la regadera está encendida, me está cayendo el agua, yo soy un niño de 7 años, estoy desnudo y mi papá está enojado, yo lo miro hacia arriba. Esa es la imagen. Yo estoy llorando. Ok, yo lo escribo. Muy bien. Me tiene que dar una imagen. Y cuando traes a la memoria la imagen de la experiencia perturbadora, ¿qué piensas de ti mismo ahora que es negativo? Aquí hay mucha dificultad las primeras veces con la persona. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, a ver, ¿qué piensas de ti cuando piensas en ese tema, miras esa imagen? ¿Qué dice de ti eso que es negativo? Si hay mucha dificultad, entonces yo saco mi carta pasión y le digo, ¿sabes qué? Te voy a leer una lista de creencias negativas y tú dime cuál de estas que yo te voy a leer aplica más a este tema y a esta imagen. No merezco ser amado, soy una mala persona, soy terrible, no valgo nada, soy una vergüenza, no soy querible, merezco solo cosas malas, no soy confiable. Y le leo la lista. Dice, por ejemplo, no soy querible. Esa es la idea. Ok, ¿estás seguro? Si hay 2 o 3 ideas que se le vengan, entonces yo le digo, a ver, pero seleccionemos. De estas 3 ya las tenemos. Cuando piensas en la vez que tu papá te lastimó y ves esa imagen tuya en la ducha, ¿cuál es la idea que más se acerca? Selecciona una, la que más se acerca. Vale, ok, yo la anoto. Y ahora le digo, y cuando traes a tu mente esa imagen de la experiencia perturbadora, ¿qué te gustaría creer? Una idea que no crees, pero que te gustaría creer a partir de ahora. ¿Cuál sería? Y de nuevo tengo una lista de creencias positivas, se les llaman aquí, que te gustaría creer. Entonces, si no la logra tener por él mismo, le leo. Merezco ser amado, soy una buena persona, estoy bien así como soy valioso, soy noble, soy querible, si sirvo, soy confiable. Y le leo la lista. Son 30, 25, 30 ideas. O sea, una que no creo que puedo tener el control. Y entonces dime, en una escala de 1 a 7, ¿cuánto crees hoy que puedes tener el control? Así, imaginariamente de 1 a 7. Si me dices 5, 6, es una idea que cree mucho. Pero digo, a ver, entonces no es esa idea. Volvamos a ver y regresa. Estoy buscando una idea que tú quisieras creer, pero que ahorita no crees de ti mismo. Dice, una que no creo de mí mismo
es que soy fuerte, eso no lo creo. Okay. ¿Y cuánto crees de 1 a 7? Ay, eso sí lo creo en 1. Soy no soy fuerte. Vamos a dejarla, soy fuerte. Y cuando aparece, continúo, y cuando aparece en tu mente la experiencia y las palabras negativas, no soy creíble, por ejemplo, ¿qué emociones sientes? Y me dice, siento miedo, tristeza, enojo. Lo escribo. Y le sigo. Y en una escala de 0 a 10, en donde 0 es ninguna perturbación, es neutra, y 10 es la perturbación más alta que te puedas imaginar, ¿cuánta perturbación sientes ahora? Regularmente es muy elevado al inicio. 9, 8, 10. Ok, lo anoto. Y ahí estamos listos. Entonces ahora empezamos la desensibilización. Y entonces le digo, bueno, ¿cuál es el movimiento con el que más cómodo te sientes? Con tal, ok, digamos que el gran abrazo. Y entonces le digo, trae a tu mente ese tema de la vez que tu papá te lastimó. Fíjate en la imagen de tu papá lastimándote allí en la regadera y tú de niño en la regadera. Ubícalo en tu cuerpo, trae las palabras negativas, no soy creíble. Y empecemos los toques con eso. A ver, vamos con eso. Puedes cerrar tus ojos si quieres. Y aquí empieza el trabajo. Y lo hago por lo menos las primeras veces, una ronda de 7 a 8 vueltas. Y entonces le digo, toma una respiración profunda. Vamos a pausar. Regularmente las personas aquí están llorando porque conectaron. Okay. Y le digo, ¿qué notaste? Ay, noté que yo... Se recuerdan que no es verbal, ¿verdad? No es una terapia verbal. Ok. Fíjate en eso, vamos con eso. Y continúo, y continúo. Las ve todas las veces. Y aquí sucede lo que está en el video que vimos. ¿Se recuerdan? La asociación libre. La red neuronal empieza a conectar, a conectar, a conectar, a conectar. Uno sabe con este modelo dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Y no sabe cuándo termina. Porque solo la mente de la persona sabe por dónde va. Que va a conectar. Y también ni siquiera la mente de la persona lo sabe, ¿verdad? Y le doy. Las veces que sean necesarias. Cuando ya tenga poco tiempo de la sesión, entonces, porque aquí nos fuimos, ustedes no saben la cantidad de recuerdos que vienen, las sensaciones, y se conecta todo con ese tema. Y entonces al final de la sesión le pregunto, fijándote en ese tema inicial de la vez que tu papá te lastimó, con esta imagen tuya de chiquito en la regadera y tu papá ahí de pie o lastimándote y la idea, no soy creíble. ¿Cuánta perturbación sientes ahorita fijándote en eso? De 0, que es nada, a 10, que es lo más. Y esto es subjetivo, ¿verdad? Porque esa perturbación no se puede medir. La persona lo hace subjetivamente. Y me dice, ahora me siento en 8. 8. Muy bien. Por tiempo, lo vamos a dejar aquí. Esto cuando ya se va a terminar la sesión. Cuando es incompleto. Entonces le vamos a tomar una respiración y uso la metáfora del lugar seguro y protegido. Lo meto a un trance y le vamos a ir a ese lugar. Y cuando estás en el lugar, hacemos algo que se llama el contenedor. Y la persona imagina un contenedor, como sea que lo imagine, una cajita, un furgón, una botella, algo que contenga, y metes ahí todo lo que apareció hoy. Todo lo metes. Lo que apareció y que no se pudo procesar. Todo esto en un trance, ¿verdad? La persona está imaginando. Ciérralo bien, déjalo en un lugar protegido. Cuando estoy en la clínica le digo, déjalo por aquí en este espacio. Déjalo aquí, aquí lo vamos a volver a abrir. Pero no te llevas nada de esto. Todo se queda cerrado, contenido aquí. Y hacemos una cuestión hipnótica. Lo cierro. Y se cierra la sesión. Esa es una sesión de MDR incompleta. Lo vuelvo a abrir la siguiente sesión, hasta que cuando yo le pregunte cuánto te molesta, me diga 1, si le sirve mantener el 1, o me dice 0. Cuando me dice 0, ya estamos.
se ha procesado. Cuando piensas en ese evento, uno ya sabe que va terminando porque de repente me dice, cuando usted le pregunta, ¿y de qué te diste cuenta? Dice, me di cuenta que mi papá era neurótico. Me di cuenta que mi papá tenía problemas serios, pero yo no. Yo era su hijo, yo estaba bien. Él tenía problemas. Cuando alguien le dice eso es porque ha ocurrido el milagro de la sanación allá adentro. Entonces vamos con él. ¿Y de qué te diste cuenta? Me di cuenta de que a pesar de todo el daño, sigo aquí. Estoy bien. Cuando lo trabajo yo con personas que han sufrido abuso sexual, me dicen, la verdad es que yo no tuve culpa de nada. Yo solo estaba allí. Él era el que tenía el problema. No lo quiero en mi vida, pero también ya no me importa. Que se vaya, lejos de mí. Ya no me... Ay, cuando alguien dice eso, es porque ya ha ido sanando. Ya la cuestión es... Entonces, cuando me dice 1 o 0, entonces yo ya paso. Fíjate en la experiencia inicial y piensa en las palabras positivas. Soy fuerte, o soy querible, o soy lo que me haya dicho. Y hacemos una ronda con esas palabras positivas. ¿Cuánto lo crees? Cuando me dice, lo creo en 7, yo soy fuerte, estamos listos. Paso a la siguiente, ahora vas a cerrar los ojos y vamos a hacer un escáner desde el cuero cabelludo, por dentro y por fuera, hasta los dedos de tus pies. Y cuando haya una molestia, me lo avisas. Alguien le preguntó esto a Josefina. Y entonces, si me dice, sí, siento una molestia aquí. Ok, fíjate en la molestia y hacemos una ronda, ¿verdad? Me avisas cuando haya pasado. Ya, continuemos el escáner. Hasta que escanea todo el cuerpo y el cuerpo no tiene ninguna memoria ahí guardada. Y entonces, se acabó el primer tiempo. Eso puede durar una sesión imposible, pero puede durar 2, 3 sesiones o puede durar 7 sesiones. Es lo que el sistema nervioso necesita. Y de ahí, bueno, ya lo terminamos, entonces buscamos la siguiente vez. Yo les doy un descanso de MDR entre tema y tema, porque es muy desgastante, ¿verdad? Un par de sesiones hablamos de otras cosas, y después le digo, vamos con el siguiente blanco, con el siguiente tema, y volvemos a hacerlo. Así es, Marines. Así es. Espero que les haya ilustrado un poco. No, como les digo, no lo puedo demostrar porque no es, me metería a Honduras, ¿verdad? Por el modelo. Además es muy impresionante, ¿verdad? Uno se conecta. A ver, ¿quién más nos cuenta su experiencia? Una gran explicación con Marinés. A ver, te voy a dar una mordida a mi cena mientras alguien decide quién. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue su experiencia? No, ya nadie. Con el MDR, ¿no? Muy bien. Entonces, Natalie. Experiencia ahorita que nos está explicando un poquito de cómo la maneja o en sí el conocimiento de este modelo terapéutico. ¿Perdone? ¿Nuestra experiencia conociendo este modelo terapéutico o...? No, ¿cómo con la conferencia, con el tema de MDR? A mí me encantó. Yo realmente creo que es el primer modelo terapéutico que yo definitivamente me quiero especializar. Me encanta la neurociencia. Creo que al final algo que se puede repetir y que va a tener resultados, vale la pena tener como ese tipo de herramienta en nuestros pacientes. Y me encantó cómo expuso la licenciada argentina. Hasta me encantaría irme allá a especializarme, la verdad, me convenció. Y me pareció muy interesante. No creo que tenga que ver mucho con mindfulness, porque es más, no sé, como medio espiritual, pero el simple hecho de que nos tengamos estímulos exteriores, ya sea auditivos o oculares o táctiles, y que nuestro cerebro solito pueda venir y como dejar en blanco la mente, ¿verdad? O sea, como esas emociones muy negativas que al final nos dejaban congelados para procesar ese trauma, que esa es una herramienta mucho más fácil que uno mentalizarse solito como,
ok, esta vez sí lo voy a hacer bien, lo voy a contar, lo voy a revivir. Cuando tu psicólogo ya, solo con hacer esto, te quita un montón el que tenga que ser como self-thought, o sea, por el paciente, porque creo que al final es un estado mental muy difícil de llegar, o sea, de sentirte así como, no sé, como neutro tal vez, ¿verdad? O sea, que te ayuda a que en ese momento puedan redirigir esas emociones, tal vez no por diálogo, pero sí para que tu cuerpo las logre sanar. Entonces ya no hayan ataques de ansiedad ni de pánico. Ay, no sé, me encantó demasiado. La verdad es que sí. Con suficiente evidencia científica. Y yo esperaría que ustedes se sientan atraídos por la evidencia científica y no por, a ver, digamos, como prácticas que tengan buenas intenciones, ¿verdad? Y yo creo que está bien, yo creo que está bien que no podemos descalificar nada de nada, pero cada cosa a lo suyo, creo yo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mindfulness a mí me parece una cosa maravillosa, pero no es siempre. Hay que entender, nosotros tenemos que entender que hay un sistema neuronal de memoria que guarda todo el trauma, que guarda toda la experiencia, y eso hay que procesar. Una persona que ha procesado eso hace mindfulness de una manera maravillosa, puede integrarse bien, o hace biodanza, o hace yoga, o hace otras escuelas que funcionan mejor. Natalie, yo soy creyente, ¿sabe? Que cuando las personas corren a lo espiritual, de lo que sea, porque se transforman, porque se convierten, porque yo qué sé, pero no han hecho este trabajo de encontrarse con sus traumas, yo les tengo pánico. Es una bomba de tiempo. Estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que tenemos que resolver primero lo neurológico, lo humano, y después aparece todo lo demás. Es maravilloso, porque ya no tengo yo traumas ahí haciendo cortocircuito, ¿verdad? Que hacen cortocircuito cada vez, sino que lo he resuelto. Entonces después me puedo conectar con quien sea y como sea. Más fácil. Eso creo yo y es mi experiencia, ¿verdad? Exacto, siento que realmente el paciente termina mejor predispuesto a que podamos combinar, para no ir tan lejos, el modelo de Yoconda para las sobrevivientes de abuso sexual y todo eso, porque eso es algo sumamente difícil. O sea, ya poderlo combinar, como digo, con técnicas físicas más prácticas, como es que somos seres biológicos. Entonces, como que ahí hay un mini reset, entonces ya se puede trabajar con todos estos demás modelos que hemos visto y poderlos mezclar de cierta manera que le funcione al tipo de problema que puede llegar a tener ese paciente, ¿verdad? Entonces creo que sí es excelente porque tal vez pueda cortar un poquito más el número de sesiones que se pueden llegar a tener, porque no todas las personas tienen como el carácter o la fortaleza, más cuando viene a nuestros deepest, darkest secrets, de estar tranquilos y predispuestos para realmente sanarlos, porque, como usted dice, es pánico afrontarlo. O sea, y creo que no es fácil ver al espejo esas cosas como que decimos, no, no quiero, ¿verdad? Inés. Yo tengo una pregunta. A la hora de trabajar este modelo con los pacientes y pues tratar de hacerlos conectar, ¿verdad? Con los ejercicios y todo, ¿qué tan consciente están los pacientes a la hora de trabajar con ellos? 100%. Ok. Es que me pareció curioso como lo de la hipnosis también. Yo sentía que habían como ejercicios que... No, eso es un apartado, eso es para cerrar la experiencia. Eso es un apartado, eso, pero Pero todo el tiempo están súper conscientes del trabajo que se está haciendo con ellos, pues. 100%. Ok. Esa era mi idea, gracias. ¿Astrid? Sí, la verdad es que creo que esto que mencionó Natalie de el como backup científico que tiene todo esto es bastante interesante, ¿verdad? Porque creo que al final la neurociencia es una de las bases como más fundamentales de la carrera. Entonces creo que el hecho de que tenga como un complemento, una explicación más concreta, es bastante positivo y también pues súper de acuerdo con ella en el sentido de que el hecho de que sea tan sistemático, que sea como paso 1, paso 2, paso 3, y así va a ser siempre, es algo pues que hasta donde pues yo conozco no es como
tan, digamos, común en la carrera. Entonces definitivamente tiene como un sentido de confort, ¿verdad? El saber que tiene esto y esto y esto, y pues que no es como tan de que el paciente hable, ¿verdad? Sino que realmente es solo como que trabajar a nivel como cognitivo ya puramente, o sea, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Creo que es bastante interesante y es una como técnica fiable hasta donde pues yo he logrado como comprender por el hecho de que la cantidad de estudios, la verdad es que sí estaba viendo que tiene como que bastantes investigaciones y tiene bastante como complemento y ya directamente a nivel como anatómico y fisiológico y creo que eso es bastante importante y sí, no sé, la verdad es que a mí sí me encantó, la verdad, también, pero ya, gracias. Gracias, Astrid. Bueno, yo creo que para ustedes que están en formación a ver, no, es un lujo que tengan información de estas corrientes nuevas y de estos modelos nuevos, ¿verdad? Es un lujo. Y pues aprovechenlo, ¿verdad? Creo que esto no es una propuesta de matrimonio. No se tiene que casar con ningún modelo que usted está aprendiendo, ¿yo? No se case con ningún modelo porque entonces ya uno se vuelve así. No, todo el tiempo uno tiene que aprender, tiene que conocer, todo el tiempo. Josefina les habló de la caja de herramientas, ¿verdad? Yo creo que todo el tiempo uno tiene que estar buscando su caja de herramientas y ver qué más le puedo agregar, qué más le puedo meter. Creo que cuando uno se casa con un modelo y solo ese modelo hace, se pierde el psicoterapeuta. Eso creo yo. Creo que hay que tener como una escuela que nos guíe, que nos dé una orientación, pero nunca vayan a dejar el aprendiz por un lado ustedes, ¿no? Hay que aprender todo el tiempo, o reaprender, ¿verdad? De otros modelos. Bueno, entonces si no hay más dudas sobre el tema del MDR y la conferencia que tuvimos con Josefina, les mandé la hojita del Oreo. Sí la tienen ahí a la mano, ¿verdad? Es lo que vamos a trabajar. No está editable, entonces si quieren lo pueden hacer a mano, imprimir y escribirlo a mano y le toman una imagen y eso es lo que subimos, ¿ya? Si quieren para hacer el Oreo, que yo aquí la tengo para aquellas personas que me dicen, mire, ¿y eso dónde estaba? Mire, y unas personas diciendo, mire, ¿cómo es eso de un parcial? ¿Cuándo dijo lo de un parcial? Me da miedo. Entonces, vamos a abrir el Oreo y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver hoy el tema nuevo que es Steve Pinker, un psicólogo norteamericano que ustedes saben, estamos cubriendo el programa, ¿verdad? Todo lo que el programa nos dice que tenemos que aprender y él sigue en la lista. Vamos a llenar esto aquí y, no, lo podemos hacer, lo podemos construir en un formatito nuevo. Piensa en Oreo. Opinión, aquí escribimos, ¿verdad? Mi opinión sobre las propuestas de Steve Pinker, que yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de hacer esto. Las razones por las que tengo esa opinión, algunos ejemplos de mi opinión y recontar tu opinión. Entonces, por lo anterior, por los ejemplos que cuento, yo creo que tal cosa. Esto es lo que tienen todos, ¿verdad? Bájelo, por favor. Y vamos a ir a ver. ¿Hay alguna duda sobre la estrategia? Yo trato de buscarles estrategias diferentes cada vez para que no sea tan tedioso, ¿verdad? Y que podamos hacer la guía de estudio. Bueno, vamos a ir a ver entonces ahora un par de videos hoy a conocer un poco la propuesta de Steve Pinker. Y ahora en esta clase solo vamos a tomar notas. Si quieren, dejemos la guía Oreo para el martes, ¿les parece? Voy a correr un día las presentaciones, que yo siento que ya no me alcanzan los periodos ustedes, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, corramos un poco para el martes. Ahorita dedíquense solo a tomar notas de los videos que vamos a ver. ¿Les parece? Así no estamos preocupados por la guía. El martes ya hacemos la guía. Les comparto entonces. La vamos a hacer en la clase.
El martes la vamos a hacer en la clase. Ah, A ver, solo que esto no... Voy a ver que no se meta publicidad en la presentación. Porque... Muy bien, entonces los dejo con el video de Steve Pinker. Quienes consigan que creas en lo absurdo pueden conseguir que cometas atrocidades. Voltaire. La idea de que los seres humanos son pacíficos por naturaleza y corrompidos por las instituciones modernas nos hizo soñar durante mucho tiempo con un pasado idílico. Pero los científicos sociales nos llaman al desengaño. No todo tiempo pasado fue mejor, sino todo lo contrario. En este capítulo de Redes, el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, le explica a Edouard Punset que las sociedades de nuestros antepasados fueron enormemente más crueles y violentas que las de la actualidad. Sería fascinante, de verdad, el poder estudiar o reflexionar sobre la arqueología de las emociones. Saber si antes éramos mucho más violentos y crueles de lo que somos ahora. Hay contados científicos que han investigado este tema. Resulta que Steven Pinker, el gran psicólogo de aquí, de Harvard, desde la Facultad de Harvard, desde donde estamos hablando, ha profundizado en aquel estudio. Su conclusión es sorprendente, pero irrebatible. Estamos caminando hacia sociedades con unos índices de violencia cada vez menores y unos índices de altruismo y de solidaridad cada vez mayores. Sabes, mis mejores amigos, incluso aquellos que son científicos, siempre me habían dicho, bueno, Eduardo, ya sabes, lo malo apareció hace 10.000 años, cuando empezó la agricultura, cuando elegimos un modo de vida sedentario, mientras fuimos, ¿cómo se dice?, recolectores o nómadas. Ya sabes, era maravilloso, sin Estado. Pero un buen día llegas tú, y contigo algunos científicos, y nos decís que estamos equivocados totalmente, que estamos equivocados, y que en realidad lo que llamamos cazadores-recolectores fue una época terrible, con mucho dolor y crueldad comparado con lo que vino después. ¿Es cierto eso? Yo tengo un amigo que es antropólogo y que dice, cada día doy gracias a Dios por no haberme hecho un joven mamífero guerrero. Es ateo. Sí que pienso que hay algo de verdad en la afirmación que dice que la vida empeoró con los primeros estados. Según sabemos, se redujo la alimentación. Aumentaron ciertas enfermedades al vivir las personas unas al lado de otras y también cerca del ganado. Pero algo que posiblemente mejoró fueron las probabilidades de morir por un acto violento. Los primeros estados, a menudo por razones egoístas, impidieron que sus gentes contendieran y lucharan y buscaran vendetas o venganza.
No porque fueran especialmente benévolos o demócratas, sino por las mismas razones por las que un ganadero no quiere que sus cabezas de ganado se maten entre sí, porque las pérdidas que podría representar para él son inconmensurables. A menudo esos primeros estados no querían que sus súbditos se mataran entre sí, preferían que esa mano de obra estuviera con vida para pagar sus impuestos, engrosar los ejércitos y cosas semejantes. Así que creo que los primeros estados representaron un equilibrio. Algunos aspectos se empeoraron mientras una faceta de la vida mejoró y fue la violencia. Y lo que sucedió después es que se resolvió un problema. Es decir, cesaron las guerras tribales gracias a la creación del Estado. Sin embargo, surgió otro: la violencia ejercida por el propio Estado. De hecho, la revolución que empezó aproximadamente con la Ilustración a fin de alcanzar la democracia fue un intento de resolver ese segundo problema. ¿Cómo se puede instaurar un gobierno que impida a la gente matarse y que ese mismo gobierno tampoco mate? Según se desprende de tu investigación, entiendo que los estudios llevados a cabo sobre el porcentaje de hombres muertos en la guerra, según parece, dicen que era muy superior durante el periodo anterior, durante el periodo idealizado, durante la etapa de cazadores-recolectores. Esas muertes causadas por la guerra representaban el 60% de las muertes. 60%. Varía en función de cada sociedad, pero podría ser tan alto como un 60% los muertos en la guerra. Por muy malos que hayan sido los índices de violencia en el siglo XX, eran mucho peores en las sociedades preestatales, en las sociedades de cazadores-horticultores, de cazadores-recolectores, en las sociedades primitivas sin gobierno. Es increíble, parece increíble. Creo que en algún sitio has dicho que si en la actualidad tuviéramos esos índices de mortalidad del orden del 60%, en lugar de tener 100 millones de muertos en el mundo a fines del siglo XX, hubiésemos tenido algo así como 2.000 millones de muertos. Sí, así es. Los índices de muerte violenta son mucho más altos en sociedades que no tienen Estado que en sociedades con Estado. Cuesta creer que vivimos en la época más segura y pacífica de toda la historia. Intentemos situarnos. ¿Cuál es la época más pacífica de toda la historia? La prehistoria. Sí, sí, sí. Pues como no sé la prehistoria, porque de la prehistoria aquí no hemos parado. La última fue 50 millones de muertos. Última guerra mundial, o sea que... Pues yo pienso que después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 90, tivemos una relativa paz, ¿no? Pues ahorita creo que no es tan seguro. Yo creo que siempre ha habido guerra, siempre ha habido. No lo sé. El hombre siempre tiene tendencias a ser violento, pero se va mejorando. En este gráfico de la Europa de 1880, las zonas de color indican dónde había más de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año. Con el pasar de los años podemos apreciar una clara tendencia a la baja en el número de homicidios. Este mismo proceso se da a escala mundial. El porcentaje de muertos en las guerras actuales es mucho menor que en cualquier época pasada. En las sociedades en las que todavía no existía el Estado, por ejemplo, los muertos en guerras podían llegar hasta el 60% de la población. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más sanguinarias que hemos visto, está bastante por debajo del porcentaje de muertos que hubo en la caída del Imperio Romano o la invasión mongola de Genghis Khan. El porcentaje de muertos causado por la invasión del emperador mongol en aquel momento equivale, en la actualidad, a 278 millones de personas, casi todos los habitantes de Europa. A lo largo de la historia hemos vivido un proceso de pacificación. En los estados democráticos, los conflictos se resuelven mediante leyes y normas consensuadas que suelen aplicarse también a nivel internacional. Por ello no solemos ver guerras entre países democráticos, ya que se basan en los mismos principios y se deben a sus ciudadanos, las principales víctimas de las guerras.
mediante el comercio pasamos a estar interrelacionados, a necesitarnos mutuamente. Si queremos que un negocio llegue a buen puerto, debemos comprender los intereses y necesidades de la otra parte. Con ello, fomentamos la empatía, el autocontrol y, consecuentemente, reducimos la agresión. El individualismo es una corriente filosófica que defiende la dignidad humana de todas las personas. Facilitó que cualquier tipo de agresión física o mental hacia los demás pasara a ser mal vista y punible. La educación y la razón son un antídoto contra las supersticiones. Durante gran parte de la historia y en multitud de sociedades tribales, las leyes y normas de conducta se basaron en mitos y supersticiones religiosas. Esto puede llevarnos a cometer barbaridades justificadas en ideas dogmáticas. El cosmopolitanismo y la globalización nos acercan a personas de otras culturas y costumbres y nos permiten sentir mayor comprensión y empatía hacia ellas. Con el tiempo, acabamos incluyéndolas en nuestro círculo de pertenencia. Se ha demostrado que los miembros de un mismo grupo tienden a colaborar entre sí, a solucionar los conflictos de forma menos violenta que con individuos de otros grupos y a perdonarse con mayor facilidad. Por eso el cosmopolitanismo ejerce una fuerza pacificadora. El hecho de comparar el número total de muertes causadas por la crueldad del pasado, me refiero a las costumbres horrorosas de los seres humanos. Quiero decir, oye, matar perros y gatos. Y a la gente, si ésta no se pone al servicio del rey o no cree en sus palabras, quiero decir, tú has estudiado eso bastante a fondo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Está cambiando algo? ¿O es que somos lo que éramos antes? La aceptación de la violencia en la vida cotidiana, especialmente en Occidente, pero se podría decir que en el mundo entero, ha ido reduciéndose en muchos aspectos. Una de las que has mencionado son los deportes sanguinarios. En la Francia del siglo XV, una forma típica de entretenimiento público era meter un gato dentro de una hoguera y ver cómo el gato maullaba, gritaba y luchaba hasta convertirse en carbón. Los reyes, las reinas, la gente llevaba a sus hijos a verlo y se consideraba una forma de entretenimiento. O la lucha contra el oso, ver cómo un oso y un perro se peleaban hasta la muerte. No han desaparecido, todavía existen las peleas de gallos, pero ha ido decayendo cada vez más. Otro ejemplo sería la pena de muerte. En Inglaterra solía haber 400 delitos castigados penalmente con la pena de muerte. Actualmente, en la mayoría de los países europeos no existe, solo en algunos ante el delito de alta traición. Los Estados Unidos son una excepción. Todavía existe la pena de muerte en ese país, aunque incluso en los Estados Unidos la tendencia ha sido decreciente y cada vez menos delitos se castigan con la muerte. Antes se solía aplicar la pena de muerte en ese país en caso de robo de un caballo, falsificación, ante una lista muy larga de delitos no violentos. Ahora, solo en caso de asesinato y aún así únicamente en poco más de la mitad de los estados. Si pensamos en los índices de homicidio, no de aquellos que han muerto en guerras o a causa de la guerra, sino en el índice de homicidios, cuando nos fijamos en el pasado, también resulta asombrosamente alto. Mi pregunta sería la siguiente: ¿por qué demonios hemos ignorado totalmente esas cifras? En parte es porque siempre hay cosas que nos lo recuerdan y que decidimos ignorar. Si leemos el Antiguo Testamento, es horripilante el número de genocidios, crueldades, mutilaciones, torturas, abusos a mujeres, pero tendemos a verlo como un objeto, como un talismán, como un objeto sagrado. No lo leemos con demasiada atención. Sabemos, por los relatos medievales, que si ibas por un camino, podías ser asesinado por un salteador de caminos. Sabemos que las ciudades eran amuralladas para estar a salvo de las personas violentas. Sabemos por los cuentos de Grimm que había todo tipo de torturas y de niños abandonados y madrastras crueles.
Sin embargo, creo que solo empezamos a tenerlo en cuenta cuando los investigadores sociales decidieron cuantificarlo. Eso es. La mayor parte de nuestra cultura pública, el periodismo, las universidades, es muy cualitativa, basada en anécdotas. Y solo recientemente ha empezado a cuantificarse. Y cuando te pones a ello, implica mucho trabajo, sobre todo cuando te refieres a periodos del pasado en los que no había ordenadores ni personas encargadas de elaborar estadísticas. Hubo muchos estudiosos entregados que tuvieron que acudir a los antiguos ayuntamientos y contar el número de fallecidos durante los siglos XIV y XV, pero gracias a su trabajo podemos plasmar las curvas en un gráfico y comprobar cómo ha decrecido el número de homicidios. Cuando uno ve un gráfico como ese, no puede ignorarlo. Sí, está claro. Probablemente, creo que es algo que mencionas en algún lugar, probablemente nuestro sentimiento de culpa hacia los nativos también tuvo mucho que ver. Ese es el elemento moralista. Es obvio que los europeos hicieron cosas horribles con las poblaciones autóctonas de África, Norteamérica. Así que si dices que eran violentos con ellos mismos, parece que estás intentando pasar por alto la culpabilidad de los colonizadores europeos. Parece que lo políticamente correcto es describir a las poblaciones autóctonas como pueblos que convivían en paz hasta que llegaron los europeos. Yo pienso que ambas cosas son posibles. Es cierto que los europeos hicieron cosas horribles con los nativos, pero los nativos también se hacían cosas horribles unos a otros. ¿Cómo es posible que todo un país aprobara y apoyara la causa nazi y que figuras como Hitler llegaran al poder? Un experimento sociológico realizado por Michael Macy, de la Universidad de Cornell, nos puede ayudar a entenderlo. Se dio a probar 3 copas de un mismo vino a un grupo de voluntarios. Lo que ellos no sabían es que a una de las 3 copas se le añadía un chorro de vinagre, y las otras 2 eran exactamente iguales. Luego, un experto sommelier con una gran experiencia en la cata de vinos afirmó falsamente, puesto que estaba compinchado con los experimentadores, que las 3 copas sabían distinto y que la vinagrada era la segunda mejor. Ante esta situación y al tener que expresar en público su opinión, la mayoría de los participantes no se atrevió a contradecir la opinión del experto, aunque en verdad la mayoría de ellos notaron un sabor desagradable en la copa vinagrada. Pero no se aventuraron a decirlo abiertamente. Solo cuando otro experto en la materia destapó el engaño, la inmensa mayoría de los participantes se sintió más segura para expresar su verdadera opinión públicamente. Esto nos muestra la necesidad de pertenencia al grupo. Dudamos de nuestra propia opinión si nos damos cuenta de que está mal vista por los demás, y más aún si alguien de autoridad tiene una postura discordante de la nuestra. En otro experimento realizado por Stanley Milgram en la Universidad de Yale, se demuestra el peso de la autoridad sobre nuestras acciones. Un supuesto científico con bata blanca le pidió a varios sujetos que aplicaran una descarga eléctrica a otra persona si ésta respondía mal a las preguntas que se le formulaban. A pesar de que los sujetos no sabían que la descarga eléctrica era ficticia y que quienes la recibían eran actores, aproximadamente el 65% de los participantes obedecieron las instrucciones recibidas, apretando el botón una y otra vez, hasta que la víctima quedaba inconsciente. Esto explica por qué los acusados de crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial se justificaban diciendo que solo cumplían órdenes. Finalmente, creo que estamos llegando a la gran pregunta. ¿Por qué, en contra de lo que todo el mundo piensa, y para sorpresa de todos, por qué la violencia está en declive? Quiero decir, ¿por qué crees tú? Bueno, tú lo has comprobado en tus investigaciones. ¿Por qué se han reducido los índices de violencia en contra de lo que piensa todo el mundo? Creo que hay varias razones que explican la disminución de la violencia. Una de ellas la identificó Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, donde el Leviatán se refiere a un gobierno que comprende el interés general y evita que la gente se enfrente, teniendo él el monopolio de la violencia social. Ahora bien,
vuelve a introducir el problema de la violencia ejercida por el propio gobierno contra sus ciudadanos. Pero si existe un control democrático del gobierno, creo que la presencia del mismo claramente reduce el riesgo de violencia entre los ciudadanos. Creo que una segunda explicación es la extensión de la empatía. A medida que la gente se vuelve más cosmopolita, porque viaja más, lee más sobre la vida de otras personas, tiene más práctica a la hora de colocarse en la situación de otros, gracias a la historia, el periodismo, la literatura. La vida social. Sí, la vida social. Resulta más difícil deshumanizar al prójimo porque piensas que podría ser tú mismo. Tiendes menos a tratarlo como si fuera un objeto inanimado. Pienso que una tercera razón es la reciprocidad. Las redes han creado un comercio, un intercambio donde la otra persona se convierte en más valiosa viva que muerta. En lugar de matarla y robarle sus posesiones, a veces sale más barato comprárselas. ¿Por qué Estados Unidos y China no entran en guerra? No podemos declararle la guerra a China porque fabrican nuestros productos. Y China no se puede permitir una guerra contra nosotros porque le debemos demasiado dinero. Quizá no nos gusten, quizá no les gustemos. Pero debido a la globalización de las economías, estamos tan unidos que atacarlos sería como atacarnos a nosotros mismos. Y me parece que una cuarta causa es la expansión de la razón a través de la alfabetización, de la educación. Intentamos pensar en lo que funciona y en lo que no. Nos miramos a nosotros mismos y nos decimos, deseo defender el honor de mi país, pero ¿es moralmente defendible? ¿O es que simplemente me ha llegado la testosterona al cerebro y quiere que me convierta en el macho alfa? Somos más conscientes de nosotros mismos y me parece que esa tendencia conduce a una atenuación de la violencia. Hay algo que ya sé que quizás es imposible contestar, pero si hay alguien que algo sabe al respecto, esa persona eres tú, Steve. Me refiero al concepto de modernidad. Quiero decir, aceptamos la erosión de la familia, lo llamamos ahora, creo, de construcción familiar, ¿no? O algo así. Sí. Aceptamos que hay menos tribus, menos religiones, y quizás todo esto se debe a la fuerza del individualismo, de la educación y de la ciencia, en cierto modo, ¿no? ¿Estamos yendo hacia una sociedad más moderna? ¿O es algo desagradable a lo que no estamos acostumbrados y que nos cuesta aceptar? Este es uno de los interesantes debates de la época actual sobre si las fuerzas de la modernidad que han estado vigentes desde la Ilustración europea, la Edad de la Razón, han sido buenas o malas para la gente. Hay ciertas fuerzas, como algunos movimientos políticos conservadores y grupos religiosos, como la Iglesia Católica, que sostienen, por decirlo lisa y llanamente, que la Ilustración fue un craso error. La gente decide su propia moral en lugar de que se la imponga una autoridad superior. A menudo, las atrocidades del siglo XX, como el estalinismo, el nazismo y el maoísmo, se relacionan con el declive de la religión y de la sociedad tradicional. Pero creo que hay otra forma de ver las cosas. Las fuerzas de la modernidad son fuerzas del humanismo, es decir, que sitúan al ser humano y la vida individual como fuentes de valores. La realización personal, la vida, la salud, el arte, las ciencias, las relaciones humanas. Creo que ese es el camino de la modernidad, en lugar de ensalzar la tribu, el monarca, la deidad, la tradición, el Estado. Así que yo situaría fuerzas como el nazismo y el marxismo en la misma categoría que muchas religiones autoritarias, como fuerzas que denigran el individuo y ensalzan el colectivo, lo cual creo que ha sido una ideología muy perniciosa.
La ideología que dice que es la felicidad y la realización individual lo que tenemos que valorar, conduce a las sociedades a salvaguardar la felicidad de las personas. Un caso simbólico del declive de la violencia es la lucha por los derechos de los animales. Las fuerzas que lo han impulsado son principios éticos: no infligir dolor ni sufrimiento. A diferencia de lo que ocurrió en los movimientos por los derechos humanos, movimientos en los que los propios afectados iniciaron la lucha, los animales no pueden defender sus derechos por sí mismos. Están a nuestra merced, simplemente cogemos de ellos lo que queremos. Los niños tampoco iniciaron la lucha por sus derechos, sin embargo son nuestro futuro y su bienestar un futuro prometedor para todos. Entonces, ¿por qué decidimos adoptar la causa de los animales? Las luchas previas por los derechos, la empatía y la razón son algunos de sus impulsores. Las regulaciones para trabajar con animales en los laboratorios cada vez son más estrictas. Como sucede en la explotación ganadera o en los mataderos, y si analizamos el mundo del espectáculo, vemos una tendencia similar. Crece el número de detractores del toreo, de las peleas de gallos y cualquier forma de espectáculo que implique sufrimiento animal. El Parlament de Cataluña ha prohibido las corridas de toros a partir del 2012 e Inglaterra prohibió la caza del zorro en 2002, una práctica emblemática del país. Pero no todas las especies se ven beneficiadas de la misma simpatía por nuestra parte. Aquellas con rasgos infantiles, la cabeza o los ojos grandes y redondos, como el koala o el panda, también los de rostros expresivos como los simios, nos resultan más simpáticos, y por ello los tenemos más en cuenta que a las especies que, por desgracia para ellas, no cuentan con estas características, como la rata, el cerdo o la hiena. Asimismo, las que nos son más próximas reciben mejor trato. Nos preocupa más el bienestar de un mamífero que el de un reptil, y este más que el de un pez. Cuanto más simple nos parece un animal, menor importancia le damos a su bienestar. Hay algo que me preocupa. Cuando hablamos del Estado o del papel del Estado en relación con la violencia, creo que lo que más o menos se desprende de lo que estás diciendo, y comparto tu opinión, por supuesto, es que si existe un Estado al que puedes recurrir, habrá menos violencia entre la gente. Ok, de acuerdo, esto es verdad. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer para que disminuya la violencia? Quiero decir, mediante la educación. Creo que con la educación, por supuesto, y me parece que hay datos que demuestran que en condiciones de igualdad, un mayor nivel educativo redunda en menor violencia. Un mayor nivel educativo pone de relieve que la sociedad está más dispuesta a apoyar la democracia. Cuanto más formada está la gente, menos tiende a recurrir a la violencia. Cuanto más formada está la gente, menos defiende los castigos basados en la superstición y las intolerancias religiosas. Así que en general, creo que se puede demostrar que la educación es una fuerza pacificadora, pero también pienso que la interdependencia económica en general, no siempre, pero en general, promueve la paz. Si necesitas al otro para sobrevivir, por motivos egoístas protegerás sus intereses y viceversa. Lejos de provocar que lleguemos a ser más violentos, la modernidad y sus instituciones culturales nos han hecho más nobles. Steven Pinker. Muy bien. Vamos a ver el otro. Vamos a ver si nos da tiempo.
A year ago, I spoke to you about a book that I was just in the process of completing that has come out in the interim. And I'd like to talk to you today about some of the controversies that book inspired. The book is called The Blank Slate, based on the popular idea that the human mind is a blank slate and that all of its structure comes from socialization, culture, parenting, experience. The blank slate was an influential idea in the 20th century. Here are a few quotes indicating that man has no nature from the historian Jose Ortega y Gasset. Man has no instincts from the anthropologist Ashley Montagu. The human brain is capable of a full range of behaviors and predisposed to none from the late scientist Stephen Jay Gould. There are a number of reasons to doubt that the human mind is a blank slate. And some of them just come from common sense. As many people have told me over the years, anyone who's had more than one child knows that kids come into the world with certain temperaments and talents. It doesn't all come from the outside. Oh, and anyone who has both a child and a house pet has surely noticed that the child exposed to speech will acquire a human language, whereas the house pet won't, presumably because of some innate difference between them. And anyone who's ever been in a heterosexual relationship knows that the minds of men and the minds of women are not indistinguishable. There are also, I think, increasing results from the scientific study of humans that indeed were not born blank slates. One of them from anthropology is the study of human universals. If you've ever taken anthropology, you know that it's a kind of an occupational pleasure of anthropologists to show how exotic other cultures can be and that there are places out there where supposedly everything is the opposite to the way it is here. But if you instead look at what is common to the world's cultures, you find that there is an enormously rich set of behaviors and emotions and ways of construing the world that can be found in all of the world's 6,000 odd cultures. The anthropologist Donald Brown has tried to list them all, and they range from aesthetics, affection, and age statuses, all the way down to weaning, weapons, weather, attempts to control the color white, and a worldview. Also, genetics and neuroscience are increasingly showing that the brain is intricately structured. This is a recent study by the neurobiologist Paul Thompson and his colleagues in which they, using MRI, measured the distribution of gray matter, that is the outer layer of the cortex, in a large sample of pairs of people. And they coded correlations in the thickness of gray matter in different parts of the brain using a false color scheme in which no difference is coded as purple, and any color other than purple indicates a statistically significant correlation. Well, this is what happens when you pair people up at random. By definition, the two people picked at random can't have correlations in the distribution of gray matter in the cortex. This is what happens in people who share half of their DNA, fraternal twins. And as you can see, large amounts of the brain are not purple, showing that if one person has a thicker bit of cortex in that region, so does his fraternal twin. And here's what happens if you get a pair of people who share all of their DNA, namely clones or identical twins. And you can see huge areas of cortex where there are massive correlations in the distribution of gray matter. Now, these aren't just differences in anatomy, like the shape of your earlobes, but they have consequences in thought and behavior that are well illustrated in this famous cartoon by Charles Addams. Separated at birth, the Malafert twins meet accidentally. And as you can see, there are two inventors with identical contraptions in their lap meeting in the waiting room of a patent attorney. Now, the cartoon is not such an exaggeration, because studies of identical twins who were separated at birth and then tested in adulthood show that they have astonishing similarities. And this happens in every pair of identical twins separated at birth ever studied, much less so with fraternal twins separated at birth. My favorite example is of a pair of twins, one of whom was brought up as a Catholic in a Nazi family in Germany. The other was brought up in a Jewish family in Trinidad. When they walked into the lab in Minnesota, they were wearing identical navy blue shirts with epaulettes. Both of them liked to dip buttered toast in coffee.
Both of them kept rubber bands around their wrists. Both of them flushed the toilet before using it as well as after. And both of them liked to surprise people by sneezing in crowded elevators to watch them jump. Now, the story might seem too good to be true, but when you administer batteries of psychological tests, you get the same results, namely identical twins separated at birth show quite astonishing similarities. Now, given both that common sense and scientific data are calling the doctrine of the blank slate into question, why should it have been such an appealing notion? Well, there are a number of political reasons why people have found it congenial. The foremost is that if we're blank slates, then by definition, we are equal, because 0 equals 0 equals 0. But if something is written on the slate, then some people could have more of it than others, and according to this line of thinking, that would justify discrimination and inequality. Another political fear of human nature is that if we were blank slates, we can perfect mankind, the age-old dream of the perfectibility of our species, through social engineering, whereas if we're born with certain instincts, then perhaps some of them might condemn us to selfishness, prejudice, and violence. Well, in the book, I argue that these are, in fact, non sequiturs. And just to make a long story short, first of all, the concept of fairness is not the same as the concept of sameness. And so when Thomas Jefferson wrote in the Declaration of Independence, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, he did not mean we hold these truths to be self-evident that all men are clones. Rather, that all men are equal in terms of their rights, and that every person ought to be treated as an individual and not prejudged by the statistics of particular groups that they may belong to. Also, even if we were born with certain ignoble motives, they don't automatically lead to ignoble behavior. And that is because the human mind is a complex system with many parts, and some of them can inhibit others. For example, there's excellent reason to believe that virtually all humans are born with a moral sense. And we have cognitive abilities that allow us to profit from the lessons of history. So even if people did have impulses towards selfishness or greed, that's not the only thing in the skull, and there are other parts of the mind that can counteract them. And in the book, I go over controversies such as this one and a number of other hot buttons, hot zones, Chernobyls, third rails, and so on, including the arts, cloning, crime, free will, education, evolution, gender differences, God, homosexuality, infanticide, inequality, Marxism, morality, Nazism, parenting, politics, race, rape, religion, resource depletion, social engineering, technological risk, and war. And needless to say, there were certain risks in taking on these subjects. When I wrote a first draft of the book, I circulated it to a number of colleagues for comments, and here's some of the reactions that I got. Better get a security camera for your house. Don't expect to get any more awards, job offers, or positions in scholarly societies. Tell your publisher not to list your hometown in your author bio. Do you have tenure? Well, the book came out in October, and nothing terrible has happened. There was indeed reason to be nervous, and there were moments in which I did feel nervous, knowing the history of what has happened to people who've taken controversial stands or discovered disquieting findings in the behavioral sciences. There are many cases, some of which I talk about in the book, of people who've been slandered, called Nazis, physically assaulted, threatened with criminal prosecution for stumbling across or arguing about controversial findings. And you never know when you're going to come across one of these booby traps. My favorite example is a pair of psychologists who did research on left-handers and published some data showing that left-handers are, on average, more susceptible to disease, more prone to accidents, and have a shorter lifespan. It's not clear, by the way, since then whether that is an accurate generalization, but the data at the time seemed to support that. Well, pretty soon they were barraged with enraged letters, death threats, ban on the topic in a number of scientific journals coming from irate left-handers and their advocates.
And they were literally afraid to open their mail because of the venom and vituperation that they had inadvertently inspired. Well, I mean, the night is young, but so the book has been out for half a year, and nothing terrible has happened. None of the dire professional consequences has taken place. I haven't been exiled from the city of Cambridge. But what I wanted to talk about are two of these hot buttons that have aroused the strongest response in the 80-odd reviews that the Blank Slate has received. I'll just put that list up for a few seconds and see if you can guess which two topics. I would estimate that probably two of these topics inspired probably 90% of the reaction in the various reviews and radio interviews. It's not violence and war, it's not race, it's not gender, it's not Marxism, it's not Nazism. They are the arts and parenting. So let me tell you what aroused such irate responses, and I'll let you decide whether the claims are really that outrageous. Well, let me start with the arts. I note that among the long list of human universals that I presented a few slides ago are art. There is no society ever discovered in the remotest corner of the world that has not had something that we would consider the arts. Visual arts, decoration of surfaces and bodies appears to be a human universal. Telling of stories, music, dance, poetry found in all cultures, and many of the motifs and themes that give us pleasure in the arts can be found in all human societies. A preference for symmetrical forms, the use of repetition and variation, even things as specific as the fact that in poetry all over the world you have lines that are very close to 3 seconds long, separated by pauses. Now, on the other hand, in the second half of the 20th century, the arts are frequently said to be in decline. And I have a collection, probably 10 or 15 headlines from highbrow magazines deploring the fact that the arts are in decline in our time. I'll give you a couple of representative quotes. We can assert with some confidence that our own period is one of decline, that the standards of culture are lower than they were 50 years ago, and that the evidences of this decline are visible in every department of human activity. That's a quote from T.S. Eliot, a little more than 50 years ago. And a more recent one, the possibility of sustaining high culture in our time is becoming increasingly problematical. Serious bookstores are losing their franchise, non-profit theaters are surviving primarily by commercializing their repertory, symphony orchestras are diluting their programs, public television is increasing its dependence on reruns of British sitcoms, classical radio stations are dwindling, museums are resorting to blockbuster shows, dance is dying. That's from Robert Brustein, the famous drama critic and director in The New Republic about 5 years ago. Well, in fact, the arts are not in decline. I don't think this would come as a surprise to anyone in this room, but by any standard, they have never been flourishing to a greater extent. There are, of course, entirely new art forms and new media, many of which you've heard over these few days. By any economic standard, the demand for art of all forms is skyrocketing, as you can tell from the price of opera tickets, by the number of books sold, by the number of books published, the number of musical titles released, the number of new albums, and so on. The only grain of truth to this complaint that the arts are in decline come from three spheres. One of them is in elite art since the 1930s, say the kinds of works performed by major symphony orchestras, where most of the repertory is before 1930, or the works shown in major galleries and prestigious museums. In literary criticism and analysis, probably 40 or 50 years ago, literary critics were a kind of cultural hero. Now they're kind of a national joke. And in the humanities and arts programs in the universities, which by many measures indeed are in decline. Students are staying away in droves. Universities are disinvesting in the arts and humanities. Well, here's a diagnosis. They didn't ask me, but by their own admission, they need all the help that they can get. And I would like to suggest that it's not a coincidence that this supposed decline in the elite arts and criticism
occurred in the same point in history in which there was a widespread denial of human nature. A famous quotation can be found, if you look on the web, you can find it in literally scores of English course syllabuses. In or about December 1910, human nature changed. A paraphrase of a quote by Virginia Woolf, and there's some debate as to what she actually meant by that, but it's very clear looking at these syllabuses that it's used now as a way of saying that all of the forms of appreciation of art that were in place for centuries or millennia in the 20th century were discarded. That beauty and pleasure in art, probably a human universal, began to be considered saccharine or kitsch or commercial. Barnett Newman had a famous quote that the impulse of modern art is the desire to destroy beauty, which was considered bourgeois or tacky. Here's just one example. I mean, this is perhaps a representative example of visual depiction of the female form in the 15th century. Here is a representative example of the depiction of the female form in the 20th century. And as you can see, something has changed in the way the elite arts appeal to the senses. Indeed, in movements of modernism and postmodernism, there was visual art without beauty, literature without narrative and plot, poetry without meter and rhyme, architecture and planning without ornament, human scale, green space, natural light, music without melody and rhythm, and criticism without clarity, attention to aesthetics, and insight into the human condition. Let me just give you an example to back up that last statement. But here, one of the most famous literary English scholars of our time is the Berkeley professor Judith Butler. And here is an example of one of her analyses. The move from a structuralist account in which capital is understood to structure social relations in relatively homologous ways to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition, convergence, and rearticulation brought the question of temporality into the thinking of structure and marked a shift from a form of Althusserian theory that takes structural totalities as theoretical objects. Well, you get the idea. By the way, this is one sentence. You can actually parse it. Well, the argument in The Blank Slate was that elite art and criticism in the 20th century, although not the arts in general, have disdained beauty, pleasure, clarity, insight, and style. People are staying away from elite art and criticism. What a puzzle. I wonder why. Well, this turned out to be probably the most controversial claim in the book. Someone asked me whether I stuck it in order to deflect ire from discussions of gender and Nazism and race and so on. I won't comment on that. But it certainly inspired an energetic reaction from many university professors. Well, the other hot button is parenting. And the starting point is for that discussion was the fact that we have all been subject to the advice of the parenting industrial complex. Now here is a representative quote from a besieged mother. "I'm overwhelmed with parenting advice. I'm supposed to do lots of physical activity with my kids so I can instill in them a physical fitness habit so they'll grow up to be healthy adults. And I'm supposed to do all kinds of intellectual play so they'll grow up smart. And there are all kinds of play. Clay for finger dexterity, word games for reading success, large motor play, small motor play. I feel like I could devote my life to figuring out what to play with my kids." And I think anyone who's recently been a parent can sympathize with this mother. Well, here's some sobering facts about parenting. Most studies of parenting on which this advice is based are useless. They're useless because they don't control for heritability. They measure some correlation between what the parents do, how the children turn out, and assume a causal relation, that the parenting shaped the child. Parents who talk a lot to their kids have kids who grew up to be articulate. Parents who spank their kids have kids who grew up to be violent, and so on. And very few of them control for the possibility that parents pass on genes that increase the chances a child will be articulate or violent, and so on, until the studies are redone with adoptive children who provide an environment but not genes to their kids. We have no way of knowing whether these conclusions are valid. The genetically controlled studies have some sobering results. Remember the Malafert twins, separated at birth,
than they meet in the patent office, remarkably similar. Well, what would have happened if the Malafert twins had grown up together? You might think, well, then they'd be even more similar because not only would they share their genes, but they would also share their environment. That would make them super similar, right? Wrong. Identical twins, or any siblings who were separated at birth, are no less similar than if they had grown up together. Everything that happens to you in a given home over all of those years appears to leave no permanent stamp on your personality or intellect. A complementary finding from a completely different methodology is that adopted siblings reared together, the mirror image of identical twins reared apart, they share their parents, their home, their neighborhood, don't share their genes, end up not similar at all. Okay, two different bodies of research with a similar finding. What it suggests is that children are shaped not by their parents over the long run, but in part, only in part, by their genes, in part by their culture, the culture of the country at large, and the children's own culture, namely their peer group, as we heard from Jill Sobule earlier today. That's what kids care about. And to a very large extent, larger than most people are prepared to acknowledge, by chance. Chance events in the wiring of the brain in utero, chance events as you live your life. So let me conclude with just a remark to bring it back to the theme of choices. I think that the sciences of human nature, behavioral genetics, evolutionary psychology, neuroscience, cognitive science, are going to increasingly, in the years to come, upset various dogmas, careers, and deeply held political belief systems. And that presents us with a choice. The choice is whether certain facts about humans or topics are to be considered taboos, forbidden knowledge, where we shouldn't go there because no good can come from it, or to explore them honestly. I have my own answer to that question, which comes from a great artist of the 19th century, Anton Chekhov, who said, "Man will become better when you show him what he is like." And I think that the argument can't be put any more eloquently than that. Thank you very much. Muy bien. Este es el psicólogo social Steve Pinker. Tienen un documento, además, para darle una leidita para el día martes, por favor. Lo tienen leidito, aparte de estas dos grabaciones que hemos visto, que a mí me parecieron que son las grabaciones en donde mejor él explica sus ideas, ¿verdad? Es bastante interesante la propuesta, ver cómo todos los paradigmas hay que cuestionarlos, ¿verdad? Si sí o si no, y con evidencia, revisando la historia. Los dejo hasta aquí. Espero que lean el documentito para el martes y que tengan feliz noche. Nos vemos entonces el día martes, jóvenes. Feliz noche, Lick. Nos vemos el Que tengan martes. buena noche. Nos hablamos el martes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.